o así fue documentado por Eliphas Levi en su Dogma y Ritual de Alta Magia. Según este archivo, se descubrió un antiguo sistema de adivinación en los sepulcros egipcios. Habían símbolos y números como en el tarot y eran usados para adivinar. Buenas, buenas, ¿cómo están? Miren, bienvenidos a un episodio más, a las dos personas que me ven. Tuve una ausencia un poco larga debido a varios acontecimientos. Lo primero es el fondo en el que estoy grabando, es porque se me dañó el paral. A mí los parales no me duran nada, no sé por qué. Entonces, fue la mejor forma que encontré de grabar. El motivo de mi ausencia fue, no sé si se acuerdan, que en un video pasado les conté que yo me había enfermado. Sí, me había dado influenza. Le dio a mi hijo, le dio a mi esposo, me dio a mí. Después de que me da el virus y todo, pasaron 2, 3, 4 semanas y no se me terminaba de quitar una tos. Y de pronto un día me empezó a doler por aquí, pasó el tiempo, fui al médico y me dijeron que era que tenía un pulmón inflamado, me mandaron el tratamiento a casa, chalala. Y aunque el tratamiento fue corto, de una semana aproximadamente, la recuperación fue larga, o sea, que me dejara de doler el pulmón, que me dejara de doler para hacer ciertas actividades de mi día a día, pasó yo creo como un mes. Después de esto, lamentablemente, ocurrió lo del terremoto en mi país, en Venezuela, y entonces los ánimos no han estado muy bien, sobre todo porque uno quizás se siente un poco impotente de no hacer más, pero bueno, el día de hoy, obviando todo eso, quizás un poco para distraerme, hacer algo que me gusta y dejar de pensar en tantas fatalidades, decidí grabar este episodio que, si no eres quizás una persona religiosa o creyente, puedes de una vez quitar el video. En este video voy a hablar sobre si es malo o no leerse el tarot. Voy a explicar un poco qué es el tarot y mi opinión respecto a eso como cristiana, ¿ok? Es un episodio que Dios puso en mi corazón hacer, viendo que ahora es muy común que las personas se lean las cartas o ellos practiquen la lectura. Entonces, para entrar un poco en contexto, hice una investigación sobre el tarot. Primero, ¿qué es el tarot? Según tengo aquí en mi super iPad, el tarot es una herramienta para la clarividencia y las artes adivinatorias, o sea, para saber el futuro. ¿De dónde vienen? Es difícil saber con exactitud, pero hay varias teorías. Según aquí tengo 3 teorías, yo no sé si son ciertas, yo investigué en varias páginas, es una investigación larga, pero ustedes saben que en internet se pueden encontrar muchas cosas que quizás no son realmente ciertas. Igual voy a ver las 3 teorías que encontré. Si ustedes conocen de dónde viene el tarot o tienen otra teoría, la pueden dejar en los comentarios. La primera teoría es el Antiguo Egipto, o así fue documentado por Eliphas Levi en su Dogma y Ritual de Alta Magia. Según este archivo, se descubrió un antiguo sistema de adivinación en los sepulcros egipcios. Habían símbolos y números como en el tarot y eran usados para adivinar. Entonces, como que según esta teoría, desde ahí esos símbolos fueron llevados y transformados a las cartas del tarot. Ahora, la segunda teoría, que la encontré en varias páginas web, que es como la teoría que más se cree, es invención de los gitanos. La historia dice que recogieron toda la info del Antiguo Egipto, está como mezclada con la teoría anterior, antes de que el imperio persa la destruyera. Lo grabaron en cuero y metal y así resistió a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, y el registro se le atribuye a Hermes Trismegisto, no sé qué escribí aquí, yo a veces hago unas notas que no entiendo. La tercera teoría es que puede venir de la vieja Italia, por un mazo del siglo XIV que fue encontrado, solo tiene 74 de las 78 cartas que tiene el tarot, pero no se sabe nada de su creación. Miren, ahí está la cuarta teoría, no me he fijado. Creación de Europa del siglo XVIII. Dice que fue su momento, que se creó en Europa en el siglo XVIII, ya que fue su momento de mayor auge. Esta teoría realmente no dice mucho. Ahora, no voy a explicar mucho cuántas cartas tiene el tarot,
No voy a explicar qué significa esta carta, qué significa la otra, eso no es el motivo de este video. El motivo es si es malo o no leerse el tarot y por qué las personas se lo leen. Ahora, ¿por qué las personas se leen el tarot? En mi opinión, es por ansiedad de saber el futuro. Creo que nosotros siempre, el ser humano siempre quiere saber qué va a pasar, qué viene después. En el caso de Venezuela, queremos saber qué va a pasar políticamente, va a pasar algo en el ámbito del gobierno, va a haber otro temblor, un desastre natural. Siempre tenemos ansiedad de saber el futuro y es algo normal en el ser humano. Ahora, según lo que investigué, también ansiedad por el futuro, otras personas se leen el tarot por curiosidad, buscando respuestas, y según los cuentos que yo he escuchado de las personas que se leen el tarot, y aquí lo anoté, siempre es por querer saber algo, salir de la duda, y les da tranquilidad escuchar quizás, aunque no sea la respuesta que esperan, se tranquilizan escuchando lo que les dicen. Algo que vi es que no es necesariamente, alguien que se lee el tarot no es necesariamente creyente de lo místico o algo. Simplemente se lee en el tarot y ya. O sea, que no porque una persona vaya y consulte las cartas significa que está muy metido en ámbitos místicos o religiosos. Simplemente puede pasar que tengas una ansiedad, quieres saber algo, te lo dicen y ya se acabó. Y ahí murió. Ahora, entrando en materia. Yo dije que iba a hacer un video con una opinión un poco basándome en lo que dice la Biblia, en religión y lo que yo creo como cristiana. ¿Qué dice la Biblia acerca del tarot? Directamente, la Biblia no menciona el tarot. Quizás porque en ese momento aún no existía la lectura del tarot, porque fueron creadas después. Pero la Biblia prohíbe cualquier tipo de adivinación, cualquiera. En Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice que es detestable para Dios consultar a adivinos y ser adivino. O sea, quizás en el círculo en el que estás, quizás escuches mucho que se condena a la gente que practica artes adivinatorias. No voy a mencionar cómo se le dice popularmente, pero quizás no se condena a la persona que va y consulta a estas personas. O quizás sí, pero en la Biblia es detestable las dos cosas, que tú consultes con un brujo, si lo voy a mencionar para que se entienda más, o que tú también seas uno de ellos. El versículo habla de brujería, hechicería y adivinación. Consulta a los muertos y dice que Dios odia todas esas prácticas. O sea, la Biblia no hace excepciones de que, bueno, consultar a los muertos es malo, pero puedes adivinar. No, dice que todo es detestable ante los ojos de Dios. Brujería, hechicería, adivinación, consulta a los muertos, etc. En Levítico 19, en el versículo 26, dice, no practiquen ninguna clase de brujería, ninguna. O sea, hoy en día en el mundo se menciona, ¿no?, que está la magia negra, la magia verde, que es de la naturaleza, se menciona la magia blanca, un sinfín de cosas, para decirte, esta no es necesariamente mala porque la utilizamos para cosas buenas, pero en la Biblia se dice que ningún tipo de brujería, se me perdió aquí ya, dice en Levítico que no practiquen ninguna clase de brujería. Y en el versículo 31 dice, no consulten a los que hablen con muertos o se volverán impuros. No sé si ustedes han visto personas que van constantemente consultando a las personas que practican las artes adivinatorias y siempre están como en un hoyo, en una cosa, una situación, una circunstancia, todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque estas prácticas a nivel espiritual traen consecuencias en nuestra vida diaria. Ahora dice, y yo sé que pueden decir que no todo el que lee el tarot, porque lo tengo anotado aquí, no todo el que lee el tarot es brujo, y es cierto. O sea, puede ser que una persona solamente haya estudiado cómo leer el tarot, ¿verdad?
no es un brujo necesariamente, no, solamente lee el tarot y cree en astrología, o no, solo lee el tarot y ya. Pero la Biblia dice ningún tipo de adivinación. O sea, que aunque no seas brujo y leas el tarot, según la Biblia, no puedes practicar ningún tipo de adivinación, porque el tarot no es más que eso, indagar un poco del futuro. Entonces, si estás haciendo algún tipo de adivinación, está mal, bíblicamente. Ahora, quiero hacer un paréntesis para que quede algo claro. Ay, se me van los ojos. Si tú eres una persona que sueña cosas, que siente, que presiente, que ve cosas, tú no estás pecando por practicar lo que dice la Biblia que no hagas, por practicar adivinación, porque tú no estás intentando adivinar nada. Esa información te llega sola a la cabeza, porque también dice la Biblia que nosotros vamos a ver cosas, vamos a hablar profecías y veremos, Dios nos muestra cosas a algunas personas. Esto no es practicar adivinación. ¿Por qué hago esto en paréntesis? Porque pasa mucho, a mí me ha pasado que cuando digo que veo cosas, la gente me dice, ¿por qué no desarrollas el don? ¿Por qué no haces esto? Y para las personas, desarrollar el don es inclinarte a las artes adivinatorias, lo cual no hago porque sé que está mal. Entonces, si tú presientes y ves cosas, no necesariamente tienes que inclinarte por aprender brujería, porque es un don, porque lo tengo que desarrollar. Tú puedes desarrollar ese don con Dios. O sea, para explicarme bien, muchas veces cuando Dios te avisa cosas y tú ves cosas, puede ser que tú tengas el don de la profecía, pero no es que estés intentando adivinar. El problema es cuando tú intentas consultar, tener una información que no te ha llegado a tu mente, tú no la tienes, y tú buscas otros medios para tener esa información, ya sea por lectura de cartas, por consultar a los muertos. Ese es el problema. Pero si a ti te llega una información, tú no estás practicando las artes adivinatorias. Dios te está dando esa información, porque dice su palabra que en los últimos tiempos veremos cosas, pero no significa que tengas que desarrollar el don como dicen las personas, inclinándote hacia la brujería. Es algo totalmente diferente y que la Biblia prohíbe. Miren, yo cuando empecé este podcast, mi meta no era hablar de esto, pero debido a cosas que han pasado, cosas que he sentido, que han acontecido en el mundo, me vi en la necesidad de abrir un pequeño espacio y explicar esto. Ahora, para hablar un poco del ámbito psicológico, el tarot en la psicología dice que hay como un tipo de efecto espejo, dice que las cartas muestran lo que está en tu subconsciente. También se menciona el efecto, no sé si se pronuncia Barnum o Barnum, creo que Barnum, que los intérpretes usan lenguaje ambiguo, un lenguaje muy generalizado, y las adapta a su realidad y pueden usarse con cualquier persona. También está otro efecto que es cuando te hacen una predicción de éxito, inconscientemente cambias tu comportamiento en pro de eso. Si te dicen, sí, tú vas a conseguir ese trabajo, entonces como el tarotista te dijo que lo ibas a conseguir, tú te viste mejor para la entrevista, tú te preparas para la entrevista, estudias lo que vas a decir, hasta ves videos, no sé, y por consecuencia a que te esforzaste consigues el trabajo. Eso también es un efecto que está en la psicología. Y entonces consigues el trabajo y dices, era verdad, la tarotista tenía razón. Yo creo que sí hay algo de eso, sí puede pasar, pero, o sea, que sí hay quizás charlatanes o algo así, pero también creo que hay gente que sí sabe lo que hace, que sea divino de verdad, que no le llega información de parte de Dios cuando lee el tarot, o hace estas prácticas adivinatorias, le llega información de otro bando, de otro lado, y obviamente es cierta, porque si algo sabemos es que el enemigo siempre nos está vigilando, entonces puede usar eso también en nuestra contra para que un brujo o un tarotista, alguna persona nos diga cosas que son reales. Yo particularmente, yo creo en lo que dice la Biblia y también creo que la ansiedad por el futuro es normal. Es normal querer saber lo que nos va a pasar. Pero también creo que se puede tratar de otra forma, sin recurrir a lo místico, sin recurrir a las artes adivinatorias. Aquí menciono de nuevo que no lee cuántas cartas son ni qué significan,
pero yo quería hablar si era bueno o malo delante de Dios. Ahora, yo particularmente no practico ningún tipo de arte adivinatorio. Por más que sea una persona que a veces sueño, veo y siento cosas, nunca trato de saber, yo no quiero saber nada del futuro. Lidiando un poco con la ansiedad por el futuro, yo como creyente creo que la paz está en Dios y que también la paz es una cuestión de toma de decisiones. Me explico. La paz que da Dios es una paz que aunque estés en medio de la tormenta te vas a sentir bien porque es una paz sobrenatural. No importa lo que estés pasando, tu corazón va a estar en paz. Y también creo que está el tipo de paz que los seres humanos tenemos por tomar buenas decisiones. O sea, yo en mi vida todos los días tomo decisiones que me hacen vivir en paz. Me alejo de personas que me quitan la paz. Dejo de practicar cosas que me quitan la paz. Entonces, creo que es una forma de lidiar con la ansiedad por el futuro. Pedirle a Dios que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que es una vaina, o sea, es impresionante como en medio de tantas cosas puedes tener paz y la gente no lo puede entender. Y que también aprendas a tomar decisiones que te ayuden a vivir en paz, en consecuencia. Y así la ansiedad por el futuro puede disminuir. También es saber que, miren, no importa lo que tú hagas, lo que decidas, muchas veces las cosas pasan y no tenemos control. A mí, antes de lo que pasó en Venezuela, lamentablemente, me sentí mal. Le dije a mi familia, tengo un presentimiento muy feo, va a pasar algo muy malo, no sé, chalala, chalala. Y oré y me calmé y dije, es que yo no puedo hacer nada. Si va a pasar algo, va a pasar. Entonces, claro, puede ser que yo le pueda decir a alguien, mira, va a pasar esto, pero realmente yo no puedo evitar los acontecimientos. Entonces, si hay tantas cosas que yo no puedo evitar que no están bajo mi control, ¿para qué me voy a preocupar? Y si sí están bajo mi control, ¿para qué me preocupo también? O sea, las resuelvo y ya está. Entonces sí creo que también, si sufres mucho de ansiedad por saber el futuro, también es bueno recurrir a ayuda médica, a un psicólogo, para que te ayude a transitar ese camino y disminuir tu ansiedad. Mi recomendación nunca va a ser que vayas a lo místico, a las artes adivinatorias, para saber tu futuro. Más allá de lo que yo crea, que porque Dios, la Biblia lo condena, siento también espiritualmente trae consecuencias. Puede ser que quizás tú no creas en el mundo espiritual, pero miren, la gente no cree en el mundo espiritual hasta que algo le pasa. No esperes que algo malo te pase para creer en el mundo espiritual. Es mejor no inmiscuirse en nada, porque miren, pasa mucho que hay gente que no cree en Dios, pero consulta estas cosas. Entonces es como que no crees, pero en esto sí, ¿me entienden? Entonces sí, la conclusión es, a Dios no le gusta, yo tampoco lo recomiendo, y si tú eres una persona que tiene dones o talentos, no tienes que recurrir a las artes adivinatorias para usar tu don, porque si Dios te lo dio, lo puedes usar. Sí, quizás Dios te dio el don de profecía, pero si tú lo usas para las artes adivinatorias, lo estás usando para el mal. Estás entregando ese don que Dios te dio a ya sabes quién y no deberías hacer eso. Si Dios pone en tu mente, en tu corazón, información, es para que tú las hables y las digas. No para que recurras a este tipo de cosas ni intentes hacer magia solo para desarrollar tu don. Yo creo firmemente que hay muchos brujos que deberían ser profetas y simplemente se van por el otro camino. No dejes que el enemigo te quite lo que es tuyo, lo que Dios te dio, para usarlo a su favor. Y con esto termino este episodio un poco fuera de lo común, pero de verdad tenía el deseo de decir y de expresar esto porque creo que es importante. Entonces, bueno, nos vemos una próxima semana. Espero que les haya gustado el episodio y si no les gustó, bueno, está bien, no pasa nada. Chao, chao.